Bienvenidos a todos y todas a este nuevo espacio de Futuria. En este espacio ahora denominado Futuria, el cual lo utilizamos para descubrir empresas, productos, aplicaciones, herramientas, desarrollos en el ámbito de inteligencia artificial. Es importante que aprendamos a reconocer justamente los actores que están actuando en este nuevo ecosistema que se ha creado a través o a raíz de, esta, de esto novedoso que fue el aparecimiento, el advenimiento de la inteligencia artificial generativa. Novedoso digo porque, como ya hemos mencionado en algunos tiempos, la inteligencia artificial data desde de 1950, de la década de los 50 del siglo pasado, así que no es algo nuevo, pero con la inteligencia artificial generativa hubo un renacimiento, por así decirlo, hubo un boom que lo estamos evidenciando día a día, y obviamente esta nueva industria hace que nuevas empresas, nuevos desarrollos, nuevas aplicaciones se vayan creando. Hoy ya hay miles, realmente miles de aplicaciones en torno a la inteligencia artificial y soluciones que nos pueden ayudar en nuestro día a día, en nuestras operaciones, en fin, ¿de acuerdo? Entonces, el día de hoy tenemos un nuevo tema interesante, una nueva empresa con la cual vamos a ver las soluciones que están haciendo, las innovaciones que están desarrollando en torno a la inteligencia artificial. Pero antes de eso, quiero decirles, desde ayer comenzamos a difundir nuestro foro internacional que se llevará a cabo, nuestro primer foro internacional como Futuria, se llevará a cabo la próxima semana, el día miércoles 29 y 30 de mayo. Les invito cordialmente. Este primer evento realmente es muy importante. ¿Por qué? Porque vamos a analizar justamente las implicaciones globales del nuevo marco regulatorio de la Unión Europea para la inteligencia artificial. Al ser una regulación, una normativa sin precedentes, realmente es pionera en su campo, ¿sí? La Unión Europea ha sentado un hito que nos obliga o nos ayuda al resto del mundo a tomarla como punto de referencia para formular formativas ya, en este caso en el ámbito regional, nosotros como América Latina, y por ende nosotros debemos tomar en cuenta, debemos analizar esta normativa para que cada país se ayude. Ya tiene una línea de base que de por sí resulta complicada. Yo realmente podrán haber comentarios en pro y en contra de la normativa europea. Sin embargo, es una normativa que ya está, que está ahí, y mal o bien uno tiene la obligación de entenderla. ¿Para qué? Para tomar lo bueno, corregirlo, lo que vaya pasando de aquí en adelante, porque es un tema de prueba y error en muchos casos. Así que les invito muy formalmente, muy cordialmente, a que se inscriban a este primer foro que va a estar buenísimo, y vamos a tener realmente panelistas de gran nivel. Dicho eso, hoy nos acompaña Ignacio Gutiérrez de la empresa iGlue. Ignacio es CEO de la empresa iGlue y está ubicada en España. Esta es una empresa especializada en soluciones de inteligencia artificial explicable. Ya vamos a preguntarle a Ignacio de qué se trata la IA explicable, ¿sí? Centrada en mejorar la toma de decisiones empresariales, ¿de acuerdo? Utiliza una serie de plataformas que combinan tecnologías avanzadas para ofrecer automatización de procesos y análisis de datos en tiempo real. Así que para esta interesante charla el día de hoy nos acompaña Ignacio. Ignacio, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes aquí, muy buenos días Ignacio, allí. puedes prender ahora sí la cámara. Eso te iba a decir, ahora sí. Gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, Sergio, encantado de saludarte, de estar aquí contigo y de poder compartir este rato con todos tus oyentes. No, gracias por esta invitación. La habíamos estado planificando hace más de un mes. Créanme que tuvimos una reunión hace algún tiempo atrás con Ignacio, para que un poco conozcan. Yo siempre, antes de tener este espacio con nuestros entrevistados, tengo una reunión previa para conocer el ámbito, en qué se lleva a cabo. Y créanme que iGlue
realmente hace unas cosas muy interesantes, muy interesantes. Yo le dije, Ignacio, quiero invitarte al podcast, me encanta lo que haces. Y nada, ¿cómo comenzó iGlue, mi querido Ignacio, y cuál ha sido su evolución desde su fundación? Bueno, pues mira, nosotros, el grupo más compacto, el primer grupo de iGlue, los primeros que empezamos a trabajar juntos ya hace ya más de 6 años. ¿Vale? Ya en el año 2018 empezamos a trabajar en torno a proyectos de lo que es procesamiento, entendimiento y generación de lenguaje natural, ya por el año 2018, antes de la aparición de la IA generativa. ¿Vale? Ya hay que tener en cuenta que en el equipo de iGlue hay gente trabajando en Machine Learning y en Deep Learning con más de 25 años de experiencia, con lo cual somos un equipo con bastante conocimiento y experiencia en todas las tecnologías de inteligencia artificial. Es interesante justamente esto porque las bases de la inteligencia artificial, el machine learning, el deep learning, y de ahí se estructura y nace todo esto, ¿no? Es matemática pura, estadística pura y muchas otras disciplinas, porque no es una sola, es bastante. Entonces, el grupo humano que ustedes tienen es justamente diverso, ¿no? Es de distintos tipos de conocimientos profesionales de distintas áreas. Más o menos, ¿cómo está conformado ese equipo, Ignacio? Pues mira, básicamente, por simplificarlo, hay un grupo más o menos grande de programadores en los que hay gente con muchos conocimientos de programación informáticos, con conocimientos también de matemáticas y de estadística, ese es el grupo más técnico, ¿vale? Y luego un grupo más de negocio, que es el que decide, el que toma las decisiones, cuáles son los productos y los servicios que se pueden ofrecer y que son interesantes para el mercado. Y entonces, con esa conjunción de gente más de negocio y más técnica, es el grupo núcleo duro de iGlue. De acuerdo. Y eso hablábamos en la primera reunión, que justamente cuando uno ya tiene esta posibilidad de hacer desarrollo en el ámbito de inteligencia artificial, donde pongas el dedo, hay la posibilidad de generar un proyecto y eso es un poco lo difícil, ¿no? Porque hay muchísimas alternativas, muchísimos campos de aplicación y claro, el equipo de negocios es importantísimo en esta industria porque, claro, dentro de toda esa diversidad de posibilidades, ¿cuáles son más oportunas? ¿Cuáles son más rentables? ¿Cuáles tienen mayor impacto? ¿Cómo hacen ustedes ese análisis ahí dentro de iGlue, mi querido Ignacio? Pues mira, la IA generativa es realmente una tecnología muy disruptiva. Es una tecnología que en nuestro caso, que somos una empresa, voy a centrarme en lo que nosotros hacemos, que es más tecnología B2B, es decir, vamos a empresas. ¿Vale? Es una tecnología tan disruptiva que realmente va a cambiar muchas de las formas en cómo se trabaja actualmente. Es una tecnología que ayuda muchísimo a mejorar la eficiencia y la productividad en las empresas. Eso significa que es un cambio bastante disruptivo con lo que teníamos hasta ahora. Entonces, las oportunidades de cambio son enormes. Es decir, cualquier emprendedor que hay ahora en el mundo está de enhorabuena porque tiene muchas, y está casi todo por hacer, con lo cual tiene muchas opciones para intentar hacer un modelo de negocio alrededor de la IA generativa, ¿vale? También te hablaría de otras IAs también, pero la IA generativa es que es especialmente la que hace este cambio, la que va a ayudar en este cambio tan disruptivo. Y los campos de aplicación son enormes, de ahí es un poco el problema de por dónde actuar, cómo hacer, ¿no? Y ahí viene un concepto muy interesante que también en la primera reunión me agradó muchísimo y es la IA explicable. ¿Qué es esto de la IA explicable? Que es un concepto maravilloso, ¿sí? Y que de alguna manera ustedes lo tienen bien manejado dentro de su empresa. Explícanos un poquito qué es la IA explicable y cómo se aplica. Bien, mira, te decía antes que nosotros empezamos a trabajar, el núcleo duro de iGlue empezó a trabajar juntos hace ya 6 años, ¿vale? Pero realmente fue hace 3 cuando fundamos iGlue. Y lo hicimos para crear un producto de IA explicable. ¿Qué significa esto? Que nosotros ya, una de las áreas grises que tiene la IA es que lo mismo que el cerebro humano no es interpretable,
yo no puedo saber qué es lo que tú me vas a decir ahora y qué me vas a contestar a una pregunta que yo te pueda hacer. La IA, la inteligencia artificial, aunque es más simple que mucho más simple que el cerebro humano, tampoco sabemos ni cómo funciona, ni el porqué de cada resultado que da. Y eso es algo que cuando la IA ayuda al ser humano, a las personas, a los profesionales a tomar mejores decisiones, pues puede ser un área en las que tú te tienes que creer cuál es la respuesta, pero no sabes exactamente por qué ha llegado a ese resultado. Entonces la IA explicable son técnicas que lo que harían sería, porque nos entienda todo el mundo, es como ponerle un casco o un chip a la IA dentro para entender cómo funciona, cuál es el mecanismo de toma de decisiones interna que está haciendo la inteligencia artificial para darte los resultados que da. Eso es la IA explicable. ¿Cuáles, ¿Cuáles son los beneficios de la IA explicable? Así ya para que las personas entiendan, ok, ¿por qué es necesario la IA explicable? ¿En qué campos incluso? Porque hay unos campos interesantísimos donde han aplicado este concepto, ¿sí? ¿Cuáles son esos beneficios? Mira, nosotros estamos trabajando en varios. Yo te voy a comentar algunos, te voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, nosotros ayudamos a la mayor agencia de noticias en España, privada, que es Europa Press, la ayudamos en todo lo que tiene que ver con la lucha de la desinformación. Tenemos algoritmos que detectan si una noticia es falsa o no. La IA explicable lo que te dice es el por qué. Yo te digo que esta noticia es falsa por esto, por esto y por esto. Esto le ayuda a un periodista a saber si realmente esa noticia es falsa o no lo es. Luego, trabajamos también en el ámbito de salud, en el desarrollando una solución que previene lesiones en futbolistas. De tal forma, en deportistas, pero en este caso lo estamos aplicando más concretamente para futbolistas. En este caso, ¿qué es lo que hace? La IA lo que te dice es, este futbolista se va a lesionar la semana que viene, o este futbolista no se va a lesionar la semana que viene. Nosotros lo que hacemos es decir, la IA te dice que va a lesionar la semana que viene por estas razones, por esta razón, por esta razón, por esta razón. Y no solo eso, sino que utilizamos técnicas de IA explicable para que el algoritmo también le puedas usar para qué es lo que tienes que hacer para que ese futbolista no se lesione la semana que viene. ¿Cuál sería su mejor entrenamiento, su mejor esfuerzo, en temas de esfuerzo, en temas de velocidad, de fuerza, para que no se lesione? Eso es lo que nosotros hacemos y lo que nosotros combatimos de alguna forma lo que es la caja negra de la IA. Lo que hacemos es abrirla y dar un razonamiento mucho más amplio, facilidad para que cualquier usuario que esté utilizando la inteligencia artificial, cada uno en su campo, pueda sacarle el máximo rendimiento y tomar las mejores decisiones. De por sí la inteligencia artificial es poderosísima. Claro, pero mira tú con la IA explicable cómo potencias, escuchas bien, potencias aún más la inteligencia artificial generativa. O sea, le sacas mayor provecho porque te dice las cosas. Es decir, mi querido Ignacio, en el mismo ejemplo del tema de las noticias, ¿sí? ¿Qué pasaría si no hay una IA explicable? Es decir, la persona solo se deja llevar por la IA generativa. ¿Qué es lo que pierde esa persona por el mismo hecho de no aplicar la inteligencia artificial explicable? Solo para que las personas entendamos este efecto. Pues mira, lo que tiene es que un algoritmo, una IA, que le está diciendo, esta noticia es falsa, esta noticia es verdadera, pero es como una bola mágica y tú te lo tienes que creer. La IA explicable te da argumentos al periodista, en este caso, para decirle, esta noticia es falsa por esto y por esto. Esta noticia es verdadera por esto y por esto. De tal forma que tiene mucha más información para decidir si esa noticia es falsa o es verdad o es verdadera. Mira, eso es lo que acaba de decir Ignacio, es el concepto que lo hablamos en la primera reunión y dije, wow, me estalló la cabeza. Y hoy más que nunca, sí, la inteligencia artificial es poderosísima, pero tiene esos puntos negros, esos aspectos oscuros.
Y la IA explicable lo que hace es esto, aclararnos en muchos aspectos de esos grises que tiene la inteligencia artificial. Y eso me estalló a mí la cabeza. Dije, wow, es importantísimo, porque en una era donde no sabes realmente si la información que genera la inteligencia artificial verdaderamente es real, está sustentada o no. Entonces, aquí viene este concepto fundamental. Y ahí te pregunto, mi querido Ignacio, ¿cómo llegan ustedes a la IA explicable? Porque entiendo, comenzaron haciendo sus pruebas, fueron viendo, fueron prueba y error, experiencia, y dijeron, no, aquí hace falta algo. ¿Cómo llegaron a determinar la IA explicable? Mira, no todos los procesos que usan IA tienen que ser explicables. No necesitan ser interpretados. Por ejemplo, una IA generativa que te ayuda a redactar un mail no tiene que decirte cómo ha llegado a ese mail, porque tú, si no te vale, dices, redáctame otro, o tú lo mejoras. Pero tú, en los casos que te he comentado, por ejemplo, en los casos en que ayuda a un médico, la IA ayuda a un médico a decidir si un paciente tiene cáncer o no tiene cáncer. Tiene que saber, no solamente le puede decir este paciente tiene cáncer, este no, tiene que entender muy bien el por qué. Si estás dando un diagnóstico o si estás dando un tratamiento de cáncer, un médico va a dar un tratamiento de cáncer y la IA te dice, este tratamiento, tienes que saber por qué ese tratamiento. Es más, nosotros no trabajamos solamente en saber cuáles son los factores que intervienen en en que una persona tiene cáncer, sino también, oye, como la IA es tan poderosa, lo que le decimos es, oye, vamos a entrar en ese cerebro y vamos a hacer, si hacemos cambios de una forma, si el médico pudiera hacer cambios de una forma fácil en esa IA, sin necesidad de reentrenar, de reprogramar, ni de tocar el código, sino de una forma intuitiva, pueda hacer cambios y modificaciones en esa IA para saber, oye, ¿qué tiene que hacer la IA para tomar la decisión contraria? Es decir, que esta persona no tenga cáncer. Pues mira, esta persona no tiene cáncer si tuviera, tú imagínate el poder de la IA, la cantidad de información adicional que te puede dar si le llevas al algoritmo al límite, que te diga, en este caso es cuando cambio de opinión, es cuando la IA cambia de opinión. Pues, por ejemplo, nosotros estábamos haciendo en el tratamiento de enfermedades del corazón, si una persona tiene la frecuencia cardíaca máxima a partir de aquí y el colesterol a partir de aquí, el algoritmo cambia de decisión. Te mira también en segmentos críticos. Mira, en este segmento pequeño, donde gente entre 60 y 65 años que tienen este tipo de alimentación o este tipo de hábitos, es más fácil que yo digo que esta gente puede tener aquí lo que más la IA piensa que lo que más influye en el cáncer en ese tipo de segmento es esta variable o este factor o este otro factor. Es decir, también incluso puedes decir, oye, ¿qué pasaría si la IA hubiese sido entrenado con esta variable, con este factor que no ha sido entrenado con él? Por ejemplo, en el caso, por ejemplo, que te comentaba antes de un algoritmo que hace prevención de lesiones deportivas. Oye, ¿qué pasaría si el estado físico general, ¿vale? Que es un estado que tiene relación, pero no ha sido entrenado, el algoritmo no ha sido entrenado con el estado físico general, pero tiene relación, por ejemplo, con el índice de masa corporal, que eso sí que ha sido entrenado el algoritmo, con el índice de masa corporal. ¿Qué pasaría si el estado físico general, si la IA hubiese sido entrenada con esta variable? ¿Qué opinaría la IA? O sea, le enriqueces de una forma intuitiva y fácil al algoritmo para que él mismo te dé los resultados y te dice cómo funcionaría si estuviese entrenado con estos factores, con estas variables. Es decir, no sé si me pongo un poco técnico y esto lo entiende todo el mundo, pero lo que quiero decir es que lo que nosotros, para que lo entienda todo el mundo, entramos en la inteligencia artificial, dentro de la inteligencia artificial, y cambiamos cosas en ella, cambiamos factores, la llevamos al límite para ver cómo razona si hubiese sido entrenado de otra forma, pero hecho de una forma sencilla e intuitiva, para que gente que no es programadora, ni es estadística, ni es matemática, lo pueda hacer.
Lo puede hacer un médico, lo puede hacer un entrenador de un equipo de fútbol, un equipo deportivo, o no un equipo, no tengan que tener una batería de programadores haciendo estas cosas, sino que lo puede hacer de una forma fácil. Y de esta forma puedes extraer mucho más valor a la inteligencia artificial. Eso es lo que nosotros consideramos la IA explicable, la IA interpretable. Y eso es importantísimo, ¿no? A ver, yo les comento desde la práctica, cuando yo soy, varias veces les he mencionado que yo utilizo mucho inteligencia artificial, pero muchísimo. Soy un usuario hace más de un año, pero intensivísimo, ocupo muchas herramientas. Y claro, el tema de las mal llamadas alucinaciones de la inteligencia artificial es un hecho, es evidente. Tú detectas, producto de la experiencia de los años, detectas y sabes que se está equivocando, ¿cierto? Que el resultado es erróneo. Con la inteligencia artificial explicable, lo que haces es, me entiendo que no se pueden eliminar al 100, pero sí reducir al mínimo. Y claro, eso ya es muchísimo, porque una persona que ya sabe, que una persona que es experta y conoce, que le puedas decir las razones, ¿sí? Y de por qué llegó a ese resultado, alguien que tiene experiencia dice, ok, ¿sabes qué? Tiene razón, tiene razón, tiene razón. Aquí no comparto, pero mira cómo te genera un marco lógico de trabajo para tu toma de decisiones. Te ayuda un montón, realmente, si eres esto es un poco como un juego de ajedrez. Tú eres la persona que tiene que dar el movimiento y la inteligencia artificial te va a decir, oye, haz esto, esto, pero se avanza y te dice por qué, anticipándose a los 10 o 20 o 30 movimientos futuros que tú en tu capacidad humana no vas a poder entender, salvo que seas un genio, ¿no es cierto? Entonces, es realmente impresionante el poder contar con esto de la inteligencia artificial explicable. Me llamó mucho la atención el tema de los jugadores, de ese servicio. ¿Cómo lo alimentan? Entiendo que hay un conocimiento general, ¿sí? Pero también ya comienza a haber un conocimiento específico, es decir, el expediente o el archivo o la base de datos del propio jugador. Entiendo que tiene que ser alimentada para que sea lo más precisa posible. Es decir, Ronaldo, ¿sí? Hace ejercicio, tiene un plan de entrenamiento, un plan alimenticio, toman estadísticas del pasado, se ha lesionado en tantas, en qué cuánto, etcétera, 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 etcétera. Alimentas eso, más todo el conocimiento general, la IA explicable toma todo eso y te dice, con todos estos datos, los escenarios son estos, ¿sí? Y las razones son estas. Es así que pasa, ¿no es cierto? Eso es. Eso es. Tú coges y entrenas, a esa IA la entrenas con datos históricos que vas recogiendo, por ejemplo, de cada temporada de los equipos, vas recogiendo los datos de los entrenamientos, de los partidos, y con toda esa IA de muchos equipos, el algoritmo va aprendiendo. El algoritmo aprende a decirte, esta persona se va a lesionar, esta persona no se va a lesionar. Pero la IA explicable es la que te permite entender por qué te dice que esta persona se va a lesionar. Y todos esos factores que influyen y los que tal forma que tú puedas, o que un usuario, o que un equipo técnico, un equipo deportivo dentro de un equipo de fútbol, en este caso, pueda ver y pueda hacer cambios para entender y tomar decisiones de cómo este futbolista, qué tendría que hacer para no lesionarse la semana que viene. Para que el algoritmo diga que las probabilidades de lesionarse de este futbolista son mucho menores, ¿vale? Eso es lo que es las técnicas de IA explicable, y nosotros eso lo llevamos al máximo, al límite, no solamente viendo la contribución de las variables, sino haciendo muchas otras técnicas que proporcionan mucho valor adicional al ser humano para que tome la mejor decisión luego de cómo debe entrenar un deportista para no lesionarse. Miren un ejemplo que a mí me explota la cabeza del potencial que tiene. En un mercado español, donde el fútbol es, pero actividad nacional, mira el efecto que hay detrás, mira los millones de dólares que hay detrás de la industria del fútbol y cómo una inteligencia artificial puede ayudarte a salvaguardar tu inversión, porque al final del día los equipos de fútbol lo que hacen es invertir en jugadores, ¿sí? Y una aplicación como esta, lo que te hace es ahorrar millones de dólares
en cuidar a tus jugadores. Realmente es espectacular la inteligencia artificial, cómo va a cambiar y cómo está cambiando el mundo. No importa qué industria, no importa qué industria, en todas las industrias te va a hacer, es una locura. Pero si ya la inteligencia artificial te cambia, mira lo que pasa con la inteligencia artificial explicable, realmente es brutal. Y por eso yo decía, Ignacio, te quiero invitar al podcast porque ese concepto me encanta. Y ahí te pregunto, mi querido, así cuéntame, ibas a decir algo. No, no, incluso te iba a decir una cosa más, pero que es que, por ejemplo, y tiene que ver un poco con lo que tú explicabas al principio de la parte de la legislación. ¿Por qué se quieren meter? Porque hay una cosa en todo lo de la IA explicable también que son los sesgos. Los sesgos de la IA. Tú lo llamabas alucinaciones, sesgos, como quieras. Es decir, cómo está sesgado muchas veces te da una alucinación porque puede tener ciertos sesgos, porque puede tener los sesgos te dan un resultado, ¿vale? Y eso, los sesgos hacen que te dé un resultado diferente al que te tendría que dar. Pero un sesgo puede ser voluntario o involuntario. Claro. Pero imagínate, cuando toma una decisión sobre un ser humano, una IA que toma decisiones sobre seres humanos, que decide sobre seres humanos. Por ejemplo, tú imagínate una IA en un banco que decide si darle un crédito a una persona o no dárselo. Tú imagínate que en el barrio en el que tú vives, todo el mundo, porque tú vives una persona vive en un barrio rico y en ese barrio todo el mundo devuelve la mensualidad de los créditos que tiene con ese banco. Tú imagínate un ciudadano en un barrio pobre, que en ese barrio pobre hay mucha gente que no puede devolver el crédito los últimos meses. La IA, ¿qué está aprendiendo? Tú no la estás enseñando, pero tú lo que aprendes es que en ese barrio, en ese código postal, la gente no devuelve los créditos. Entonces, cuando venga alguien de ese código postal a pedir un crédito, ¿qué va a hacer la IA? Ser más exigente que en el otro. Entonces, todos estos sesgos, esto es un ejemplo, ¿vale? Pero todos esos sesgos sobre IAs que deciden sobre seres humanos, hay que tenerlos muy claros. Y eso es lo que la IA, la legislación se mete en decir, oye, tienes que saber, luego tú podrás decidir, un banco podrá decidir si darle un crédito a una persona o no dárselo, pero no puede ser que diga, no, esto es que lo ha decidido un robot ahí que ha dicho esto y no sé por qué lo ha dicho. Tienes que saber, tienes que interpretar bien por qué lo ha dicho. Y luego tú ya la decisión empresarial la tomarás tú, la que quieras, o la que la ley te permita, pero lo tienes que saber. Y eso es muchas veces en lo que va la legislación, los sectores críticos. En la Unión Europea se está legislando sobre sectores críticos que deciden sobre personas, el sector financiero es uno de ellos, el sector de salud, por supuesto, ¿no? En los que hay que saber esto, hay que saber qué es lo que hay detrás de la IA para cómo tomas las decisiones. De acuerdo, es un tema de alta responsabilidad, muy sensible por una serie de circunstancias. Y claro, y ahí, de alguna manera, la IA explicable tiene mayor fundamento todavía, ¿sí? Y mayor razón de ser, y a raíz incluso de la regulación europea, porque te va a permitir justamente reducir, no eliminar, porque es un tema muy cambiante y depende de los datos, y depende de los algoritmos, y depende de muchos factores. Pero sí te permite reducir y entregarte información de mucha mayor calidad para que al final tomes la mejor decisión. Al final resulta así. No es porque la inteligencia artificial me dice y yo voy y aplico, ¿no? Aquí te dice, ¿por qué no? Esto, y ahí sí yo digo, ok, ¿sabes qué? ¿Vale o no vale? ¿Voy contra la norma o no? Entonces, realmente el concepto de la IA explicable, después del reglamento de la Unión Europea, se hace fundamental, incluso para no exponerse a sanciones, porque se vienen sanciones fuertísimas para las empresas, y la IA explicable te va a ayudar muchísimo a cuidarte en ese sentido. No sé cómo lo ves tú, mi querido Ignacio. Totalmente de acuerdo contigo, pero no solo eso, nosotros vamos un paso más allá, como te he dicho antes. Nosotros no solamente queremos explicar el porqué de cada resultado y qué variables o qué factores ha tenido la IA en cuenta para dar un resultado. Queremos entrar totalmente en la IA y que un usuario pueda sacarle todo el valor a esa máquina que toma decisiones sobre ese proceso tan precisas, poder entrar dentro y llevarle al límite a ese cerebro, a esa máquina, a ese robot, para que te ayude mucho más que en decirte la contribución de los factores que te dan un resultado. Entonces, nosotros
llevamos mucho más allá y le damos una herramienta mucho más potente a un usuario para que realmente pueda tomar decisiones con mucho más fundamento y mucho más conocimiento. Ignacio, la IA es explicable desde el lado ex post, por decirlo. Es decir, te entrega las razones por. Esa IA explicable también es o se la puede emplear ex ante, es decir, explícame por qué este algoritmo está actuando así. Es decir, se puede hacer, porque si haces también eso, es brutal, porque te va a decir, este algoritmo, ¿sí? Está haciendo bien o mal, o va a tener estos sesgos por esto, por esto, por esto. No sé si también funciona ex ante, donde estamos en el proceso de la formación de la inteligencia artificial. Si es que hay que tener en cuenta que la inteligencia artificial es una tecnología que tiene que estar al servicio del ser humano. Y para que esté al servicio del ser humano, el ser humano tiene que tener todo el control de la IA. Antes, durante, y te diría que después, pero antes y durante el proceso. Y durante el proceso significa durante todo el ciclo de vida del algoritmo, de la IA, tienes que tener claro, controlar cómo funciona. Y de hecho, bueno, ahí hay mucho trabajo que hacer por temas éticos, por muchas razones. Realmente debería crearse una superintendencia de algoritmos donde se aplique una especie de IA explicable, donde antes de lanzar cualquier inteligencia artificial al mercado, pase por esta superintendencia, pase por una IA explicable, una inteligencia artificial explicable, donde analizas tu inteligencia artificial y te diga, no, 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 no cumples, te fuiste, anda, cambia, transgredes muchas normas, muchos derechos humanos, en fin. Bueno, son cosas de soñar un poquito lo que se viene por delante, porque hay mucho por... Nosotros no es soñar, nosotros ya lo tenemos, ya estamos trabajando en ello y tenemos una plataforma que cada vez la vamos haciendo cada vez más potente para que controle precisamente al robot, a la IA, a la máquina, para que el ser humano tenga el control absoluto. No, y está perfecto, lo que te decía es generar eso, ¿no? Organismos que ya permitan, locales, regionales, en fin, que permitan hacer esto, porque el problema es que es tan dinámica y tan rápida la inteligencia artificial que las empresas van 3, 4 pasos adelante de lo que hacen las instituciones gubernamentales. Entonces es bien difícil que puedas alcanzarles. Entonces, esto es algo que se te va a tener que trabajar y que difícilmente desde el sector público, desde los organismos como la ONU, etcétera, van a poder hacer, porque no vas a alcanzar a empresas que están utilizando inteligencia artificial, porque van a un paso realmente muy acelerado y es difícil tomarles el camino. Realmente es así. Pues te vienen muchas cosas, muchos análisis, muchos debates, pero vamos a ver qué pasa y por eso es importante el foro de la próxima semana, así que les recuerdo. Bueno, ¿y en qué consisten? Veo que en iGlue tienen algunas plataformas, Sara, India. ¿Qué son estos servicios, mi querido Ignacio? Sara es IA generativa, es mejora de la eficiencia y mejora de la productividad. Es un producto es una plataforma que hemos verticalizado en diferentes productos para el sector legal, para el sector de utilities, para el sector de distribución, para cada uno de los sectores, para que ayude a las empresas en el área del Customer Service Operations, de las operaciones de servicio con el cliente, un contact center, un asistente de ventas, etcétera, para que le ayude a mejorar la productividad y la eficiencia. Y por otro lado, India es la plataforma de IA explicable que te he contado durante esta conversación, que es una plataforma de IA explicable y mucho más, ¿no? De ayuda, de que entra, realmente abre la caja negra y pone totalmente a la IA, al robot, al servicio y bajo el control del ser humano. Y aquí, bueno, aquí había un tema de reflexiones. Créanme que tuvimos casi un podcast hace un mes hablando de todos estos temas por lo interesante, nos tomamos algún tiempo. Y aquí vienen, claro, este debate, esta preocupación
de que la inteligencia artificial va a reemplazar a las personas. Sí, sí, en efecto va a haber un reemplazo en las grandes industrias sobre todo y en algunos ejemplos puntuales donde puede reemplazar a un 80% de personas, ¿sí? Con inteligencia artificial que te va a dar un mejor servicio, que te va... Y efectivamente muchas empresas lo harán, ¿ya? Claro, eso es, yo sigo considerando que en Latinoamérica ese efecto no va a ser tan poderoso porque son para industrias muy grandes, para industrias que tienen procesos y costos muy elevados, donde ese cambio sí les favorece. Y obviamente va a pasar eso. Y claro, aquí hay unos ejemplos de la empresa de Ignacio muy interesantes de aplicación en tema de call center, de servicio cliente para los bancos, para las farmacéuticas. Explícanos un poquito cómo se pueden beneficiar estas industrias con el empleo de la inteligencia artificial. Pues mira, ahí va a Sara, que es la inteligencia artificial generativa, es lo que hemos hablado, que mejora la eficiencia y la productividad de las empresas. Es verdad que tú cuando mejoras, y esta tecnología, que es la IA generativa, transforma radicalmente la productividad y la eficiencia, cuando tú haces lo mismo, mejor, puedes hacerlo con menos personas. Y eso es lo que comentábamos y lo que se comenta de va a necesitar, van a sobrar la mitad de los puestos de trabajo. Hombre, sí que al mejorar tanto y al ser un cambio tan disruptivo, al ser una tecnología tan disruptiva, va a hacer que sí que van a sobrar puestos de trabajo. Pero eso no significa que la gente se va a ir a sus casas. La gente va a tener otros trabajos. Cada vez que ha habido un cambio tecnológico en la historia disruptivo, se han creado más puestos de los que se han destruido. Entonces, nosotros en la IA generativa, con Sara, que trabajamos en la productividad, lo que hemos hecho es verticalizar la plataforma de IA generativa en productos, en verticales, en productos. Y los dirigimos en concreto mucho a los contact centers, a los servicios de atención al cliente de las grandes industrias, como son utilities, como son legal, como son distribuidoras farmacéuticas, como son cualquier otro tipo de distribuidoras, como son compañías de seguros. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues damos una solución de IA generativa, Sara, en nuestro caso, que es la IA generativa, que mejora la productividad ya en real, en casos que lo están usando en real, a partir del 25%. Eso es tremendamente, eso es un cambio brutal y disruptivo. Cuando hablas de una mejora de la productividad en más de un 25%, significa que, y estas son las primeras estimaciones en real que tenemos, que esto puede mejorar mucho más. Es decir, si tú mejoras la productividad en un 50%, te sobra la mitad del tiempo de trabajo. Es así. Si tú mejoras en un 25%, que eso ya es real y ya lo tenemos desplegado en empresas que lo están haciendo de estos sectores que te he dicho, significa que donde antes lo hacían 4 personas un trabajo, ahora lo pueden hacer 3. Y si lo mejoramos hasta el 50%, que vamos a llegar a esos niveles, ya ahora mismo estamos con las estimaciones y en real, y todavía falta por desplegar funcionalidad en el 25%, pero si vas a llegar todavía, vas a subir todavía más, pues tú piensas, cada punto porcentual que subes es trabajo que haces mejor, más eficiente, con lo cual te sobra gente. Eso es así, y esa gente va a tener que reciclar. Bueno, y exactamente. En las pymes acá en Latinoamérica no es que las personas o las grandes corporaciones van a despedir. Simplemente tendrán que reubicar. Tendrán, digo, porque las empresas siempre vamos o queremos crecer. Y crecer significa contratar. Simplemente lo que va a pasar ahora es que va a haber un movimiento de recurso humano, ¿sí? Dentro de las empresas. No vas a contratar más porque ya ganas productividad de una manera excepcional y lo que haces es, yo no voy a contratar porque ahora las personas que ya conocen la institución, que conocen el sistema, las reubico. Eso es así. Pero miren el efecto ya práctico de un tema. Imagínense ustedes en un banco donde llama a un call center y te contesta una inteligencia artificial que no ha tenido un mal día, que no amaneció con el pie izquierdo, que se sabe todos los productos y servicios bancarios sin necesidad de recordarlos. Se sabe, se la sabe. Imagínate tú cuál va a ser el efecto de una persona que llama a ese servicio al cliente y te responde absolutamente todo de buena gana, de buen genio,
con un nivel de eficiencia del 100, porque conoce todo, y te da las respuestas que tú buscas. Y 24 horas al día. Y 24 horas al día. Entonces, Días a la semana. exactamente. Entonces, imagínate tú, para un gran banco, para una gran farmacéutica, las farmacéuticas mucho más. Imagínate una inteligencia artificial que conoce absolutamente los 10,000 o 20,000 referencias de medicamentos que tienen en su farmacia. Un humano no está en capacidad de conocer eso, ¿sí? No lo tiene. Uno que sabe, sí, va a la computadora y listo. Pero imagínate un call center donde te atiende una inteligencia artificial que conoce todo, absolutamente todo esto y mucho más, pero te da la respuesta inmediata. Entonces, no hay que ser muy inteligente para lógicamente entender que si yo gasto 8 millones, 2 millones de dólares en sueldos, o 3 millones de dólares en sueldos en un año, en un servicio, en un contact center, y puedo reemplazar, lastimosamente es una realidad, y ya las empresas tienen que buscar su rentabilidad, es así. Y puedo reemplazar el 80% del recurso humano y ahorrarme el 60% de ese costo. ¿Ustedes qué creen? ¿Cuál sería la decisión? ¿Estará bien o mal? Ya es otro tema que cada uno interpretará. Yo como dueño de empresa, lo que hago siempre, y como cualquier empresario, es maximizar la rentabilidad. Eso es un poco el efecto. ¿Qué haces? Ser más eficientes, reducir costos, aumentar los ingresos. ¿Para qué? Para mejorar el margen. Esa es la esencia de la empresa. Por ende, este tipo de proyectos lo que hace es eso. Y bueno, ya se ven muchas cosas. iGlue es parte de Futuria, es socio estratégico de este ecosistema que estamos creando y vamos de repente a hacer algún tipo de alianzas para generar este tipo de proyectos. Estamos conversando al respecto. ¿Pero por qué? ¿Por qué hay esto? La inteligencia artificial vino a hacernos mejor la vida a todo el mundo. Ya las personas, los clientes, no tenemos que esperar, no tenemos que aguantar malas caras, no tenemos que aguantar malas experiencias como usuarios. Entonces todo el mundo gana, en realidad. Incluso las personas que salen van a ser ubicadas, reubicadas, y también es una oportunidad para descubrir qué más pueden hacer. La inteligencia artificial te da la oportunidad de hacer cosas que antes inclusive no las podrías haber pensado. Entonces, pero bueno, eso es un tema de discusión. Miren lo interesantísimo que resulta esta charla con Ignacio y de todo lo que ellos hacen. Mi querido Ignacio, ¿cómo llevan ustedes estos proyectos? ¿Cuánto tiempo les toma implementar este tipo de soluciones en una empresa, en una industria que quiere, por ejemplo, hacer alguna automatización? Mira, nosotros, como te he comentado, tenemos una plataforma de IA generativa que se llama Sara. Esa plataforma la verticalizamos en productos. Producto para utilities, producto para seguros, producto para distribución, producto para legal, etc. Entonces, cuando nosotros tenemos hechos los productos, lo único que tenemos que hacer es la configuración inicial. Es decir, la conexión con los datos con los que quiere alimentar la IA el cliente. Y eso depende de los datos. Hay veces que es más fácil. Hay veces que, por ejemplo, si lo quiere conectar solo con sus sistemas internos, pues es más fácil porque tú lo pones el software y ya directamente lo conectas con sus sistemas internos, que si ya lo hemos hecho con sistemas que son más conocidos, más estándar, pues ya está hecho. Si no, hay que hacerlo. Pero es esa configuración inicial. Generalmente intentamos que sea lo más mínimo posible, lo más corta posible, para que con una implantación muy rápida pueda utilizar nuestros productos. De acuerdo. ¿Estos productos son de un pago periódico? ¿Cómo es un poco el mecanismo? ¿Cuáles son los costos? ¿Cómo se manejan en estos términos? Nosotros hacemos la configuración inicial, es decir, el producto, la conexión tanto con sistemas, con sus bases de datos o con los sistemas, pueden estar fuera, pueden estar en Internet haciendo scrapping porque busca información por otros sitios también. Entonces, esa conexión inicial es lo que nosotros llamamos configuración inicial. Una vez que está hecha esa configuración inicial, que puede llevar un mes, 2 meses,
lo que hacemos después ya es cobrar por suscripción, es decir, una cuota mensual por uso del producto. De acuerdo. ¿Y esto se determina lo manejan como proyecto o es un estándar? Es decir, te cuesta una mensualidad X, ya lo tienen determinado, o es el... Depende del número de consultas que se hacen, en el caso de la IA generativa, del número de consultas que se hacen, de si solamente lo van a usar usuarios internos o también lo van a usar usuarios externos, clientes suyos, ¿vale? Por ejemplo, un asistente de ventas que va a ayudar a vender más y lo vas a abrir a todo el mundo, lo pueden usar toda la población. Eso es un asistente de ventas, eso lo van a usar, eso tiene un licenciamiento diferente, así lo van a usar solamente tus agentes del contact center, que lo utilizan solamente agentes empleados tuyos, ¿vale? El licenciamiento cambia un poco en función de estas cosas que te he dicho, y luego del número, del uso que se va a dar, si es más consultas o menos consultas. Y solo grosso modo, yo sé que ya esto es un tema muy particular, depende del proyecto, los precios pueden ir de tanto a tanto para simplemente las personas entiendan, porque muchas veces, ¿qué es lo que dicen? No, el proyecto de inteligencia artificial, ¿cuántos cientos de miles me costará? Y no, no es así. Nosotros hemos implementado asistentes de ventas desde 2.000 euros. Perfecto. Miren, luego, hasta otros que han llevado, son mucho más complejos. Este es un asistente de ventas sencillo, desde 2.000 euros. Y luego puede subir más en función de la complejidad de los datos que haya que conectar y de la actualización también de esos datos. Si hay que actualizarlo cada minuto, pues tiene un nivel de complejidad mayor que si son datos estancos y solamente tienes que sacar datos, consultar un dato que no cambia nunca, un documento que no cambia nunca. No es lo mismo un documento que no cambia nunca que cientos o miles de documentos o cientos de miles de documentos que encima cambian con frecuencia. De acuerdo, un poco la lógica es, una farmacéutica tiene miles de referencias y eso está cambiando constantemente en los precios, eso es una cosa, y otra es una empresa donde tiene 10 productos, son los mismos y cada 3 años lanza un nuevo producto, entonces esa es un poco la dinámica. Por ejemplo, nosotros hemos configurado algún asistente de ventas para la industria del automóvil, para coches, para lanzamientos de coches, en los que tienes que configurar únicamente los documentos. Un asistente de ventas es lo que tú, yendo a un concesionario y preguntándole a una persona, a un asistente, a un vendedor en el concesionario, ¿qué le preguntarías? Oye, ¿cuál es la capacidad del maletero? ¿Cuánto corre? Si hay financiación, ¿cuánto vale? Todas estas cosas se configura, lo hemos configurado en un asistente de ventas para que todo el mundo pueda hacer preguntas. En vez de tener que ir al concesionario, lo puede hacer las preguntas esas por internet y le conteste. Eso no tiene nada que ver, es mucho más fácil que cuando lo tienes que hacer, como has dicho tú, para una distribuidora farmacéutica que tiene multitud de catálogos distribuidos por internet en muchos vendors y en otros distribuidores más pequeños, con decenas de miles de productos diferentes, con precios diferentes, con prospectos o características de cada producto diferente, cada uno hecho en un formato diferente, porque son multitud de otros fabricantes o vendors o distribuidores pequeños que cada uno tiene su formato, su catálogo y tal. Entonces, eso es diferente a lo otro. Entonces, no tiene nada que ver con precio con otro. De acuerdísimo. Mi querido Ignacio, te agradezco por tu tiempo, muy interesante, y a mí resultó este podcast como la primera reunión enriquecedor. Yo sé que van a disfrutar cada uno de ustedes todos estos conceptos. Yo siempre, y no me canso de repetir, que cada vez que tengo enfrente un invitado, yo aprendo muchísimo, me nutro de información, me nutro de nuevos conocimientos. Para mí es, lo decía la semana pasada, cada podcast es un libro, así literalmente me enriquezco. Y conocer estos desarrollos, estas innovaciones que nos van a transformar, que van a transformar el mundo tal y como lo conocemos. Ya está transformando, miren los pequeños ejemplos, ya lo están transformando. Ya hay empresas que vienen haciendo una revolución en las industrias. ¿Sí? Y esto va a ser cada vez más frecuente. Y esto tiene que ser cada vez más frecuente. Las empresas tienen que generar ventajas competitivas, ventajas comparativas, tienen que diferenciarse en un mercado cada vez más
más competitivo para poder enfrentar, ¿no es cierto? Y la inteligencia artificial está para eso, para potenciar esto, ¿sí? Y empresas como iGlue nos permiten justamente eso. Reflexiones finales, mi querido Ignacio. Nada, agradecerte muchísimo este tiempo que hemos compartido. La verdad es que es muy interesante el poder hablar de lo que estamos haciendo y espero que sea interesante también para ti y para todos tus oyentes de tu podcast. Sabes que estoy y estamos en iGlue a tu disposición para cuando quieras. Nos encanta poder compartir ratos como este y agradecerte muchísimo que me hayas invitado. Gracias, Ignacio. Les agradecemos a todos y cada uno de ustedes por haberse dado cita a este fascinante episodio, a este enriquecedor episodio. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo y muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad.